Ahoy, 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 ahoy. Estamos en una semana más nuevamente aquí en la Popcorn Week. Una semana más de estrenos en cine y una semana más de estrenos en plataformas de streaming. Y un nuevo mes, el mes del Día del Niño. Así que vamos para allá con la Popcorn Week de esta semana. ¡Vamos para allá! Ambientada en el universo de Spider-Man, pero no sabemos, ojo, no sabemos de cuál universo. La siguiente película de Marvel Sony en la lista ya se puede ver a partir del día de hoy. Esta vez centrados en uno de sus villanos más icónicos, Morbius, un doctor que tras sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convirtió en un vampiro, el cual ahora, como todo vampiro, necesita sangre para sobrevivir. Esto hará que se desenvuelva una lucha entre el bien y el mal en su cabeza y conozcamos quizás por fin el universo al cual pertenezca. Y seguimos con una comedia mexicana que no puede faltar en las listas de cada mes aquí, en la que esta vez el matrimonio de Sara y Enrique atraviesa una monótona crisis de la que él no tiene ni idea, y para resolverlo, ¿cómo no?, ellos aplican la poligamia. ¡Vaya solución! Nos encontramos ahora en Quebec, en Canadá, a finales de los años 60. Estando en una época tan antigua, nos lleva justamente el periodo de tiempo en donde la historia de la familia Dieu, con su 14º hijo, Aline, que seguramente la familia dijo: cuando escuchamos esta voz, el productor musical Guy Claude solo se le ocurrió una cosa en mente: hacer de Aline la mejor cantante del mundo. Y cerramos este cuarteto de estrenos en el cine con A un clic de distancia, como literalmente está todo en el internet para nosotros. Una situación que define a lo que pasa cuando el marido de Adam le regala un pack de clases semanales de español por sorpresa, y aún así no tiene muy claro cómo encajará este nuevo elemento en su estructurada vida. Sin embargo, algo inesperado pasará cuando Adam decida ir a las clases. Basado en el libro homónimo y creado por Joanna Teplin y Clea Scheider, la temporada 2 de The Home Edit es la que nos abre las puertas a Netflix. El último autobús, que esperemos que no se te vaya, es otra de las películas que se une a estos estrenos de Netflix en el 1 de abril. Quienes nuestros protagonistas, tras embarcarse en una excursión capaz de cambiar vidas, un grupo de avispados estudiantes lucharán para salvar a la humanidad de un ejército implacable de drones. Bueno, los enemigos tenían que ser originales esta vez, ¿no? Y aquí, en una historia en donde una mujer se hace pasar por una amiga de su amiga en una cita del pretendiente, que realmente su objetivo es querer alejarlo. Bueno, las cosas no van a salir muy bien, que digamos, pues el plan se complica cuando él resulta ser su jefe y le hace una propuesta laboral, amorosa. Ya no entendí nada. Seguimos con el 1 de abril con la vida pendiendo de un hilo tras la operación de Marta. En otra de las historias de amor que le gusta hacer a Netflix, ¿podrá el corazón derrotar a los viejos secretos y los caprichos del destino? Llegamos a una serie con poder latino que le caracteriza, claro que sí, colombiana, y llamada Pálpito, en donde un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que terminó con la vida de su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón. Madre mía, con las casualidades que da la vida. Y cerramos con Furiosa, con Z, la historia de una policía que le hace a su exnovio una oferta irrechazable: o se infiltra en un grupo de hinchas violentos para conseguir información, o su hermano va a la cárcel. ¿Tú qué elegirías? Nunca, casi nunca, a veces, siempre. No, esa no es una pregunta de escala de Likert, sino que así nos abre las puertas Amazon Prime Video. Autumn, una app
apática adolescente trabaja como cajera en un supermercado de Pensilvania y mientras tiene que sobrellevar un embarazo accidental y sin alternativas viables para abordar el aborto, tendrá que resolver esta situación mientras se le agota el tiempo. En el internado Las Cumbres, o mejor dicho, temporada 2, los jóvenes que asisten al colegio son rebeldes y problemáticos y se someten a una estricta disciplina impuesta por el centro con el fin de reinsertarlos en la sociedad. Espera, eso me suena demasiado. ¿The Society? ¿Eres tú? ¡Por favor, regresa! Ahora, HBO Max tiene para nosotros un estreno especial solamente en esta Popcorn Week llamado Julia, quien a través de su vida y su singular alegría de vivir la serie explora un momento crucial en la historia de Estados Unidos, el surgimiento de la televisión pública como una nueva institución social y junto a esto el surgimiento del feminismo y el movimiento de las mujeres, la naturaleza de las celebridades y la evolución cultural de los estados. Todo esto ayudará a que todos conozcan como una figura increíble a Julia. No es cierto, no solamente tenía un estreno, sino que tenía dos, me acabo de dar cuenta, y el otro se llama Moonshot, no Moon Knight. Moonshot, que del otro ya hablaremos pronto. En un futuro no muy lejano, aquí en Marte, cuando ya se ha convertido en un planeta habitable para el ser humano, pero bueno, no todos serán los elegidos para colonizar el famoso planeta rojo. Lo mejor de la humanidad está destinada a este nuevo hogar y muchos son los que se quedarán separados de su familia, amigos y parejas. Bueno, literalmente lo que puede pasar en un futuro. No, bitch, that is a very common phrase. Y llegamos a la seriedad de Apple TV, quien nos dará una gira sobre un grupo de agentes británicos que sirven en el departamento del vertedero del MI5 o Slough House. Jackson Lamb es el líder de este grupo de espías, sin embargo sucederá algo irascible que por todos los errores que acabaron con su carrera, esto terminará Slough House. Bueno, no entendí muy bien eso último, pero bueno, es lo que dice la sinopsis. But they're my losers. Y cerramos con Disney Plus, que ya vimos que cerró muy bien el mes anterior, justamente con dos estrenos muy especiales de los que vamos a hablar aquí. Uno es Moon Knight, que se está desarrollando, y el otro es el documental de Olivia Rodrigo, que ahí tienes arriba apareciendo la reseña crítica. Pero aquí estamos para hablar del sueño de Nate, y no del de Uncharted, sino mejor tú mismo velo. Lo siento, creí que estábamos solos. Ustedes son muy raros. Lo sé. Y así llegamos al final de una semana más en las cuales por fin, finalmente sí, es primavera. Aunque bueno, con este calor que estamos viviendo parece más verano que otra cosa. Todo eso hace tornar verde a este maravilloso paisaje que esperemos que nos traiga muy buenos estrenos, que estoy seguro que sí, Ojo que se vienen muy buenos estrenos. Ya estamos entrando a la época esa del cine en donde va a haber estrenos buenísimos, ya sea en el cine y en plataformas, muy seguido. Así que no dejen de despegarse de esta Popcorn Week. Tú cuéntame en los comentarios si te apetece cuál es el estreno que más esperas de este nuevo mes que estamos entrando, de este nuevo mes de abril. Te dejo las redes, te dejo los podcasts, el TikTok y todo lo que quieras saber para más contenido. Yo soy Van, así nos despiden aquí. Nosotros nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!